Desde muy niña en mi casa estaba presente el libro, pero el libro como objeto. O sea, eran unas bibliotecas a las que uno tenía acceso, las podía tocar, podía abrirlas, incluso en algún momento creo que también las podía romper, porque desde muy pequeño estuvo el libro presente. Pero además yo tengo un recuerdo muy hermoso que era que mi mamá me leía todas las noches los cuentos de Calleja. Los cuentos de Calleja era una colección de libros chiquiticos y ella me los leía y yo, era una emoción esperar que llegara la noche para ver qué iba a pasar. Y eso me sirvió a mí para después transmitírselo a mis hijos cuando yo les leía a ellos en la noche. Pero además, mi papá era un gran lector. Pienso que mucho más lector que mi mamá, pero de otra manera. Ellos tuvieron una librería que se llamaba Regalo Julieta. Realmente no era librería, era papelería con regalos. Y había una parte donde habían libros, pero sobre todo habían cómics, habían historietas. Y creo que entre las historietas y los cuentos de Calleja se armó mi pasión por la lectura. Yo logré acercarme. O sea, lo importante en un niño es que se acerque a la lectura. Después ya va entendiendo, y va entendiendo según lo que se vaya formando. Y yo logré acercarme a la historia, por ejemplo, de Napoleón y Josefina a través de un cómic. O, por ejemplo, lo que significaba la escuela pública posible para todos, una gente de diferentes estratos con las famosas historietas de Memín, que era aquel escrito donde sus amigos eran, su mamá era una lavandera, creo, una negra gorda hermosa que él adoraba, y sus amigos eran un niño que era rico, otro que era no sé qué, que era la escuela pública, pues, ¿no? Pero las historias eran tan sabrosas, y yo me acuerdo con la ansiedad con que yo esperaba que llegara la renovación de las historietas, que era semanal, porque venía el distribuidor y las cambiaba. O las historias de Superman, o las historias de los grandes amores de la historia, porque había una serie de historietas que tenían que ver con lo que eran los grandes hechos de la historia universal. O Archie, o Susie, que fueron las primeras novelas de amor, y eran súper ridículas y cursi, pero era tan bello el dibujo, era tan interesante ver cómo se iba perfilando la historia, ¿no? Y a lo mejor el final no tenía nada que ver con lo que se había desarrollado, pero había un interés en ver qué pasaba. Y además una visualización del acompañamiento de la imagen con la letra escrita, que era mínima, porque eran cómics. Entonces para mí fue realmente muy, muy importante porque tuve la oportunidad de tener acceso a los libros tanto en la casa como en un espacio de trabajo de mis padres. Y mi papá, que era un gran lector, siempre le daba a uno como el gusanito. Ajá, ¿y por qué no te lees este libro? ¿Y por qué? Yo me acuerdo que los regalos de uno eran libros en Navidad también. Me acuerdo una edición bellísima que me regalaron del Principito como a los 7, 8 años. Después Jack London, o sea, yo descubro Jack London por mi papá y todo lo que era Jerry en la isla y ese tipo de literatura que era ya infantil, ya no infantil para juvenil, pues, ¿no? Y luego vino Mark Twain y así poco a poco, indudablemente era una literatura de autores foráneos, porque era lo que ellos conocían. Pero en la medida que me fui volviendo adolescente, se fue incorporando la literatura ya latinoamericana también. Y Octavio Paz, y García Márquez, y uno y otro, y las mujeres. O sea, de verdad, creo que mi papá fue una persona muy importante como referente para que yo pudiera desarrollar un gustazo por la lectura. Precisar las mayores alegrías. Tendría que empezar desde pequeña, por ejemplo, esos cuentos de Calleja, esos cómics. Es que era impresionante la alegría que me daba, esa ansiedad de esperar que llegara el día de la renovación de los cómics para ver qué viene, esa expectativa. Eso es una alegría inmensa para un niño. Luego, en la medida que fui creciendo y agarraba un libro que era más denso, ¿verdad? Y que tenía más capítulos para leer, etc., uno tenía que plantearse qué pasa.
O sea, que lo sigo leyendo, me paro aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, esa ansiedad, esa expectativa, es algo que para un niño es tan fundamental, que después se te reproduce en la medida que vas creciendo. Me acuerdo el deseo que yo tenía por poder leer ese tipo de libros, pero esos libros no llegaban a la librería de mi mamá. Y alguna vez llegaron, y entonces para mí fue La Bella Durmiente y Cenicienta fueron fundamentales, en una edad que lo que tenía eran 7 años. Pero era por la imagen que el cuento tenía, más que por el cuento. ¿Sí me explico? Porque la imagen es muy importante como niña. Luego ya más avanzada, me acuerdo que Mark Twain, todo lo que eran las aventuras de Huckleberry Finn o Tom Sawyer, eso fue importantísimo porque yo no sé de dónde venía mi espíritu aventurero, si venía por lo que leí durante toda mi vida desde muy niña o porque ya lo traía impregnado en los genes, porque mi papá oye un hombre que se viene para Venezuela y que se coloca como vendedor, o sea, como viajero en una Venezuela hermosa pero indómita, con carreteras de tierra, yo digo que eso me lo impregnó porque el tipo de novela que yo buscaba, del libro que yo buscaba, eran los que tuvieran aventura, fundamentalmente. Los hijos del Capitán Grant, ¿no? Eran libros en donde yo me planteaba como la protagonista. Y después a partir de allí yo inventaba, pero permanentemente imaginándome como parte de esa novela. Eso me producía una alegría infinita, como también un susto, ¿no? Porque, epa, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? La angustia, la zozobra, ¿no? Después de eso fui avanzando, y me acuerdo cuando descubrí, antes que García Márquez, a Vargas Llosa. No, que fue una maravilla. O sea, descubrir a Vargas Llosa para mí fue impresionante porque además fueron mis primeros contactos con lo que fue la literatura latinoamericana, antes de los libros textos de bachillerato, que es el Popol Vuh, ¿ok? Y de verdad fue hermosísimo. La Casa Verde, ¿cómo se llama esta que era de los militares que están en reclutamiento? La Ciudad y los Perros. La Ciudad y los Perros. O sea, cuando yo leí La Ciudad y los Perros, yo no lo podía creer. Y yo lo que tenía eran, no sé, bueno, ahí ya quizás estaba más grandecita, ¿no? Y ahí ya era adolescente, pues, ¿no? Pero la alegría, no, a lo mejor se entiende mal. La alegría, la felicidad, es que me dé emociones de alegría o que me llene, que me siente llena, que me siente de verdad que estoy leyendo algo que me encanta, que me motiva. Para mí la alegría es eso, porque si no es como muy efímera, ¿no? Esa alegría de ¡ah! Entonces, eso es lo que me producían esos libros. Yo recuerdo muchísimo Pedro Páramo, Dios mío, descubrir a Juan Rulfo. O sea, Juan Rulfo fue para mí algo que marcó un antes y un después. No, melancolía, lo que te puede de repente es sentirte tú reflejada en una situación. Entonces no me la produce la literatura, me la produce el hecho de lo que yo viví, que lo veo reflejado allí. Entonces hay como una coincidencia de lo que yo viví reflejado allí. ¿Qué es lo que más bien me da y que tiene que ver con la alegría? Cuando yo veo o leo, cuando leo textos que expresan lo que yo pienso y no he sabido expresar. Entonces hay una coincidencia absoluta entre lo que estás leyendo y lo que tú piensas. Eso es una tremenda alegría. Eso es una tremenda alegría, aunque sean cosas que puedan producir momentos de tristeza. Pero que tú sientas que tienes esa comunión con la persona que no conoces y que escribió un libro y que lo hizo de tal manera que expresa las ideas que tú no eres capaz de expresar, pero que las sientes, que eso es una maravilla. Entonces yo creo que la literatura no produce tristeza. Las tristezas las tiene uno por las experiencias de uno. Yo no puedo dejar de hablar de Brecht Echenique, que lo leí en el momento perfecto. Yo no puedo dejar de hablar de Hemingway. Cuando yo leí Hemingway, que estaba iniciando apenas la adolescencia, y leo El Viejo y el Mar, y aquella maravilla de libro que era El Viejo y el Mar, por lo que me significa en esa que yo no sé si era pelea
¿no? O si era realmente una alianza, o si era realmente, la comprensión del uno hacia el otro, ¿no? De lo que estaba pasando en esa lucha interna. Eso para mí fue bellísimo. Y París era una fiesta, a mí me marcó mucho más que cualquiera de los otros textos de Hemingway, ¿no? Pero y Cortázar con Rayuela, Dios mío, o con aquel texto corto, bellísimo, que uno decía, oye, se me olvidó el nombre, donde uno dice, pero es que no puede ser, no puede ser. Esa es la maestría del escritor. Finalmente García Márquez, ¿no? Cuando yo descubro García Márquez a la edad de los 13 años, 14 años, 15 años de soledad, después viene La Cándida de Indira y su desalmada abuela, después viene todas las novelas, cada una mejor que la otra. ¿Cómo yo poder entender El otoño del patriarca? ¿Cómo desde una visión desde lo local tú puedes tener una referencia y una reflexión de lo universal? O sea, ¿cómo con El otoño del patriarca, de un caso local, tú puedes replicarlo y sirve para todos los otoños de todos los patriarcas de todo el mundo? Eso fue García Márquez para mí. O sea, que Macondo se pueda reproducir para cualquier pueblo pequeño del mundo entero con características similares. O El coronel no tiene quien escriba. O aquella de muerte de una crónica anunciada, crónica de una muerte anunciada. ¡Qué maravilla! O sea, yo creo que de García Márquez yo no he leído un libro malo. Habrán mejores para mí, que me llegaron más, pero no hay un libro que no haya sido un referente para mí, Julieta Canto. Me tocó anotar porque es impresionante cómo van aflorando y van aflorando. Aldous Huxley, que claro, todo el mundo habla de Mundo Feliz, pero Contrapunto para mí fue una maravilla, Mundo Feliz también, pero Contrapunto fue algo fundamental para mí. Camus, o sea, con El extranjero, con La peste, por favor. La Simone de Beauvoir, cuando ya yo entraba en esa parte del reconocimiento de la mujer como una persona inteligente, autónoma, capaz de ser, ¿no? Esa broma. Y Oriana Fallaci, que a mí me marcó, pero me marcó la Oriana Fallaci de Entrevistas con la historia, de un hombre. O sea, un hombre fue mi libro de cabecera hasta los 30 y pico de años. O sea, yo amaba leer un hombre. Para mí era un libro que yo recomendaba porque me parecía importantísimo. Dos culturas tan distintas, dos visiones tan distintas, un amor, ¿no? Pero que significaba el respeto al otro, pues, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, hombres necios, ¿no? Eso es una maravilla. A ver, Hisato Matsuhara, con Pájaros del Crepúsculo. Mira, Pájaros del Crepúsculo es un libro que yo me acuerdo que yo se lo di a leer a mis hijos cuando tenían como 13 años. Yo lo leí cuando tenía como 35, lo descubro gracias a que tengo la librería y era una de las novedades que había sacado Tusquets. Yukio Mishima, no hay manera, o sea, a Yukio Mishima hay que leerlo porque sí. A Margarita Yourcenar, Dios mío, Margarita Duras, o sea, fueron los grandes referentes en mi época de adulta joven, hasta los 40, ¿no? Carlos Fuente, por favor, o sea, todo lo de Carlos Fuente. Incluso aquellos libros que los desechaban por comerciales porque rompían con lo que... No, eran extraordinarios libros. Yo creo que un solo libro de Carlos Fuentes decía, esto ya no... Pero qué maravilla. Octavio Paz, La otra voz. O sea, en torno a lo que es la poesía. O sea, un tipo que es capaz de poder expresar todas las cosas que expresa, ya sea a través de ensayos, ya sea a través de novelas, ya sea a través de poesía, es algo que yo lo he visto en pocas personas. Borges, de Clesio. Ahorita estoy retomando que sobre Oé, él fue como una cuestión personal. Yo estoy releyendo mucho en este momento, ¿no? Él fue ganador del premio Nobel hace como 11 años, una cosa así. Isabel Allende para mí fue un referente de lo que la mujer latinoamericana puede escribir y puede ser un referente. Es más, cuando hablaban de toda esta nueva ola de escritores latinoamericanos, cómo Isabel Allende descolla y cómo se diferencia y cómo logra posicionarse
como escritora, como mujer, hermosísima. Los nuestros propios, Rómulo Gallego, Miguel Otero Silva, Adriano González León, que además que fueron personas que fueron referentes inclusive para que sus textos, sus novelas, sus novelas fueran base para proyectar cine, películas venezolanas en esa época extraordinaria, donde realmente entramos con mucha fuerza. ¿Con quién? Con Adriano González León y País Portátil, con Miguel Otero Silva, con Oficina Número 1, con Rómulo Gallego, caray, Doña Bárbara, Ennodio Quintero. Yo creo que de verdad nosotros, Paul Auster para mí es un referente extraordinario. Jack Kerouac, toda esa parte de la vanguardia norteamericana, eso tiene un nombre, esa corriente, pero se me olvidó, no importa, que era emplazar y era romper. Para mí ha sido que yo le he vinculado con todo. Cuando fui estudiante, que yo no leía por obligación los textos que eran obligatorios dentro del pensum del bachillerato, sino que era la pasión por la lectura, y entonces me fueron formando y me fueron alimentando como persona. Eso fue importantísimo. Pero después, cuando soy universitaria y yo estudio arquitectura y después me especializo en planificación regional y urbana, toda la literatura que yo leía la vinculaba, no solamente a lo que tuviera que ver con lo urbano, que, bueno, mira la columna mía de Pasión por el Táchira, la mitad de mis columnas son producto de lecturas, o sea que no es solamente la lectura de la investigación, sino la lectura de lo cotidiano, eso es importantísimo. Entonces, como estudiante, como niña, como adolescente, como universitaria, ya como profesional, cuando uno lee y ama la lectura y la hace parte de lo que es su vida, la aplicas y la vinculas en todo lo que hace, absolutamente todo lo que hace. Y tanto fue así que Jorge, mi marido y yo decidimos abrir Sin Límite, porque sentíamos que teníamos una responsabilidad con el Táchira en torno a lo cultural. Y que a través de una librería sin límite, porque no creíamos que ni las ideas, así como no creemos que las fronteras deben tener límite, creemos que las ideas tampoco pueden, la cultura mucho menos. Y por eso es que Sin Límite se llamaba Sin Límite. Entonces, dijimos, tiene que haber un espacio donde el intercambio, el encuentro, sea posible, de todas las tendencias, de todas las visiones, con respeto, aportando creatividad, aportando ideas. El problema es que a veces se malentiende. Cuando tú eres tan excesivamente amplio, la gente piensa que se pueden apropiar de esos espacios y pueden convertirlos en los que ellos quieren. Eso es lo difícil de ser Sin Límite. Entonces, la propuesta nuestra era esa, o sea, somos lo que somos profesionales, tenemos una responsabilidad con nuestro estado, con nuestra región, vamos a vincular la literatura como herramienta para el desarrollo de las ideas y del conocimiento a través de un espacio donde se convoque al encuentro y a la discusión. No hay que tenerle miedo a la discusión, no hay que tenerle miedo al intercambio, pero hay que exigir el respeto. Hay que exigir el respeto. Y si consideras que tienes razón, bueno, esgrime argumentos para demostrar que tienes razón. Pero lo otro tienes que escuchar, porque si no, no estás haciendo nada. Entonces, eso es importantísimo. Y eso es lo que yo he hecho, he vivido desde que me amamantó mi mamá hasta que formamos Sin Límite y lo sigo haciendo ahora. O sea, la literatura para mí me sirve, por ejemplo, para mi proyecto editorial personal, ¿sí? Me sirve para todo. La aplico en todo.
La apliqué en mi vida, la apliqué en mi relación, la apliqué con mis hijos. Si funciona o no funciona, si sirvió o no sirvió, ya es peor de ellos. Pero es lo que yo he hecho, ¿sí? Y yo creo que uno ha sido, a veces uno ha dado una imagen de arrogancia, pero lo que creo que ha sido es que uno ha sido más bien demasiado modesto y ha permitido que cada quien crea lo que quiera. Así que voy a leer rapidito. Onetti no se puede dejar de nombrar. Joseph Conrad, Lilian Hellman, por favor. Ay, Rosa Montero, Roland Barthes, Curcio Malaparte, Milan Kundera, Dios, Toni Morrison, Simenon, D.H. Lawrence. Este libro es una maravilla, La mujer que se fue a caballo. Eso es una maravilla. No. Bukowski es el que yo te decía, con Jack Kerouac, de la generación B. Ese es un tipo, ¿no? No. Augusto Monterroso. Por favor, Umberto Eco. Neil Paul es impresionantemente importante. Günter Grass, Sandor Maray, Zuniaga, Graham Greene, Baudrillard, Henry James. No. Gioconda Belli, Leonardo Sciascia. No, qué va. Es demasiado. Son demasiadas cosas importantes. Kawabata fue un referente para mí importantísimo cuando me introduje en la literatura japonesa. Aquí están las confesiones. Bayona era bueno, Murakami, pero Murakami influyó en mí, pero de otra manera. No, mira esto. Pierpaolo Pasolini, Oscar Lewis, Philip Roth, importantísimo Philip Roth, Arturo Pérez Reverte, José Balsa, Rollo May, ya nos vamos para los ensayos. Saramago.